Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, Norma Ancarani, Partido Justicialista. 194. 139. Hola. Bueno, después de haber escuchado al compañero Díaz, a Bartesat y a los demás constituyentes que me han precedido en el uso de la palabra, diría como que huelgan las explicaciones o profundizar en el tema, la claridad conceptual, la solvencia, la erudición del compañero Bartesat no hacen más que decir que lo mío no puede extenderse mucho más allá de una mera explicación y decir que desde ya adelantamos desde el bloque peronista el voto positivo en lo que hace a todo el texto del despacho de mayoría. No obstante eso, como abogada, como mujer y peronista, quiero decirles lo que significa para mí la incorporación de estos institutos tan trascendentes y caros al ser humano, a la inherencia del ser humano, como son las garantías constitucionales de amparo, habeas corpus y habeas data. Si bien estamos habilitados por la ley 24.309, que es la que determina y declara la necesidad de la reforma, el habeas data no estaba contemplado como un instituto, sino que se desprende de una de las modalidades del amparo. Bueno, ha sido definida, o han definido las garantías en sentido estricto y lato, en todos los tipos de aspectos, conceptualmente hablando, tratándolas como seguridades jurídicas que hacen a los derechos y garantías de la gente, de las personas, garantías que son los medios jurídicos encaminados a la protección y amparo de la libertad constitucional, medios de defensa, de protección o de reintegración de los derechos, de las libertades o condiciones de existencia que constituyen el reducto individual, seguridades y promesas que ofrece la Constitución a los hombres de que sus derechos generales y especiales han de ser sostenidos y defendidos por la autoridad y el pueblo mismo, y que consignan que sean inherentes a la sociedad del hombre libre o iguales. Las garantías funcionan en caso de violación o desconocimiento de los derechos y libertades. El habeas corpus es una garantía que ampara o tutela la libertad física o ambulatoria. En latín significa tienes un cuerpo y eres dueño de este cuerpo. También ha sido señalado como el mecanismo jurídico más odiado por el despotismo, pues sin él no es imaginable una sociedad donde impere la ley y la libertad. La experiencia nos ha demostrado que la democracia y las garantías son las herramientas capaces de hacer preservarnos del horror. Asimismo, tenemos previstas tres clases dentro del despacho de mayoría de habeas corpus. Vamos desde el reparador, pasando por el preventivo y el correctivo. El amparo así hace a la protección y a salvaguardar todos los demás derechos que hacen a la inherencia de las personas, y como bien explicó Bartesat y el Chango Díaz, el compañero Díaz, hacen a los derechos humanos subjetivos, a los inherentes o personalísimos, inherente a la persona o personalísimos. Sabemos también que son reconocidos por todo lo que hace a los tratados y legislación de derechos humanos, derecho comparado, y están implícitamente reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en la legislación positiva. En el Pacto de San José de Costa Rica, por supuesto, previsto que hoy es norma positiva o legislación positiva a partir de esta constituyente. Las garantías significan el auténtico pilar donde deben descansar el conjunto de derechos y garantías que consagra la Constitución, la legislación y los tratados internacionales. Es el soporte donde descansa la seguridad jurídica que hace a que no se derrumbe la estructura de condiciones que permiten al ser humano desarrollarse en plena libertad. Bueno, hecho todas estas salvedades, yo quería sincerarme, señor presidente, con los constituyentes y decirle que cuando veníamos a reformar, a mí me había surgido una preocupación, una duda, y decía si era o no, o servía para algo, o era realmente valioso venir, dejar mi casa, mis hijos, para venir a reformar una Constitución que tenía problemas
sustanciales que hacen a su incumplimiento, inobservancia o violación. Y el resultado, y he sacado en limpio y analizado después de estos largos días, tediosos días, pero que en alguna forma han sido importantes, me han nutrido y me han demostrado que era realmente oportuno y necesario reformarla. Es por eso que estoy acá, de decir que estos institutos caros a la esencia del hombre eran necesarios incorporarlos o darle el rango constitucional, porque han sido institutos que, si bien explícita o implícitamente han estado reconocidos, siempre también han estado vinculados al autoritarismo, mayor o menor autoritarismo, o al rasgo de despotismo de los poderes de turno. Así, por ejemplo, a mayor autoritarismo, menos garantías, estuviesen o no previstas en la ley en forma explícita, taxativa o implícita. Y a más democracia o más libertad, siempre mayor tutela y libertad. Basta como ejemplo remontarnos al derecho anglosajón, que dicen, y que creo con acierto, que son los creadores del habeas corpus, en la Carta Magna Inglesa de 1215, sin olvidarnos de pasar antes por el derecho romano, el foral aragonés o el foral de Vizcaya, que le habían dado u otorgado a esta garantía un valor relativo. Bastaba con decir solamente que el detenido se encontraba a disposición del rey para que automáticamente la acción fuera frustrada. También los norteamericanos pasaron exactamente por lo mismo en el gobierno en tiempo de Washington, hicieron lo propio con el caso, por ejemplo, Merriam. En nuestro país, donde el habeas corpus para muchos se encontraba garantizado implícitamente en la Constitución, salvo en el periodo de la vigencia plena de la Constitución del 49 en su artículo 29, ocurrió casi lo mismo o en forma similar. Existían normas que específicamente lo contenían, pero sin embargo no se aplicaban. Por ejemplo, en el caso particular de nuestro país, alcanzaba con solo decir que el detenido se encontraba a disposición del PEN para que se frustrara o rechazara toda acción. En nuestro país también se ha subestimado el habeas corpus con un costo muy elevado de sangre, de muerte y de tortura, desapariciones, lágrimas. Entre el año 76 y 83 se han presentado en la Argentina millares de habeas corpus y los resultados en ningún caso se compadecieron con la realidad o las expectativas. Acá tenemos en el libro Nunca Más de la CONADEP, que dicen, si me permite leer, señor presidente, que entre el año 73 y 75 se habían presentado en el país 5.480 recursos contra 1.089 del periodo 73-75 y de 2.848 del 80 al 83. En cuanto a en ningún caso, en cuanto a los resultados, en ningún caso se compadecieron, como dije anteriormente, con las expectativas. Con el amparo tampoco nos fue mejor. No solamente había reticencia judicial, sino que también las leyes que los contemplaran brillaban por su ausencia. Para colmo de males, cuando aparecieron, tenían tantas restricciones que era de casi imposible aplicación. Los argumentos al respecto eran que no se había agotado la vía administrativa, que no se había presentado en término, que no es un tema revisable mediante amparo, que es demasiado engorroso y desvirtúa el proceso. Fueron y son, esperamos que hasta hoy, los argumentos que se usaron para rechazar estas acciones. Tanto en un tema como en otro, la constante no es la misma. Estén o no escrita, estén implícita o explícitamente establecida, la legislación vale o tiene la eficiencia que requiere Barcesat o la fuerza que requiere en tanto el poderoso quiera que se apliquen. Por suerte no es este el caso, porque acá vemos que a través de casi 150 proyectos presentados, todos coincidimos en un núcleo de coincidencias básicas, que era la necesidad de traer a la Constitución Nacional las garantías, obviamente, que hacen a la inherencia de la persona, a los derechos subjetivos y a los derechos humanos. O sea que la coincidencia parte de que había que darle a las garantías el lugar que se merecía, que era el rango constitucional. Hemos escuchado también
en este recinto, discusión política acerca del supuesto pacto entre dos, que se ha hecho a espaldas del pueblo, que no comparto y que descarto. Quiero, sin embargo, destacar y reconocer en el doctor Menem y el doctor Alfonsín, primero el coraje histórico y después la solvencia política y moral. Hemos dedicado mucho tiempo también al debate, a tratar de establecer cuál era el papel de esta convención en el complejo procedimiento de esta reforma magna. Hemos encendido la polémica dando lugar a la prensa a que informara sobre el pantanoso terreno que debíamos recorrer. Hemos escuchado que en esta asamblea, que a esta honorable asamblea se le llamara de mil formas, calificativos dolorosos, irrespetuosos, denigrantes en algunos casos. Así, por ejemplo, permítame, señor presidente, refrescar la memoria. Desde un principio, ab initio, se ha tratado esta convención por un miembro de la misma convención, que no quiero mencionarlo, como de mamarracho, no el lamentable hecho reciente, sino ya con anterioridad, tanto este convencional como la prensa se han encargado de calificarla de mamarracho, de circo, de farsa, del funeral de la República, del postre de la democracia, de un aborto, pacto de tenderos. Y hablando de tiendas, dijeron también que veníamos a confeccionar un traje a medida para el actual presidente, darle con este nuevo marco jurídico un traje a medida al actual presidente de la Nación, el doctor Menem. Y acá me quiero detener para decirles, sin ningún tipo de duda, que me siento parte de la confección de un nuevo traje. Y no soy la costurerita que dio el mal paso. Vinimos a confeccionar un nuevo traje, pero un traje de fiesta, con mucha gala, el mejor traje para el nuevo país que con fuerza está surgiendo. La nueva Constitución, la que nosotros estamos construyendo... Convencional Ancarani, el convencional del TICE de Morín le solicita una interrupción. Después del TICE. Vos sos un amigo. Continúa en el uso de la palabra, señora convencional. Bueno, entonces, para nosotros, o para mí personalmente, la nueva Constitución no es el traje a medida para el doctor Menem, que tiene varios. Este es el traje a medida, la nueva Constitución es el traje a medida para el nuevo país, nuestro país, el mejor país del mundo, sin ninguna duda. También la calificaron de malparida, y haciendo un paralelismo, considero o veo a esta convención como un gran útero, y como tal destinado a cumplir con una función noble, humana y vital, cuál es el hecho de concebir tal y como se concibe y se para un hijo, con amor, con esperanza, con fe, y luego se lo ayuda a crecer con mucho más amor, con mucho más seguridad, con vigor, con fuerza y garantías, para que con solvencia se haga respetar. También así, este honorable útero está hoy a punto de concebir o de parir una Constitución que tendrá todos los ingredientes tal cual lo tiene un hijo. Y por lo tanto, se va a hacer respetar y nadie podrá hablar nunca más de un mal parto o una Constitución mal parida. Acá nadie puso piedras en el camino. Yo he participado de la comisión, me he hecho amiga, podría decir, de Teresita, que se me fue Teresita, de la arquitecta Rulé. Hemos compartido con los correligionarios compañeros radicales. No nos ha diferenciado sustancialmente o medularmente la cosa, sino eran formas de encararlas, aristas diferentes, de mirar la cosa o de tomar la cosa. Acá nadie puso piedras en el camino, todos hemos consensuado y elaborado este proyecto, con algunas disidencias, con algunos matices, como dije, que nos diferencian. Todos asumimos el rol para el que fuimos elegidos y construimos entre todos este artículo que era necesario, imprescindible incorporar a la Constitución, dando a las garantías constitucionales el mejor lugar, el lugar que se merecen. ¿Y cuál es la diferencia? Acá la diferencia radica en el orden y la economía constitucional
de los términos, de la forma y de la metodología. Lo que hemos aprobado, el despacho de mayoría, estamos de acuerdo en que debemos renunciar a una extensa reglamentación, como ya se dijo acá en este mismo ámbito, los miembros informantes anteriores, de los institutos que deben consagrarse en aras de respetar y de conservar el criterio cuidadoso y riguroso que tiene el estilo de nuestra Constitución. Vemos necesario sentar los principios generales a partir de los cuales... Discúlpeme, señora convencional. Ruego a los señores convencionales que están de pie tomar asiento en sus respectivas bancas. Continúe, señora convencional, en el uso de la palabra. ¿Qué queríamos nosotros al emitir el despacho este? Sentar los principios básicos, fundamentales o generales a partir de los cuales se reglamente, se legisle en forma ordinaria a partir del Congreso y después se reglamente en virtud de esta legislación para poder aplicarla jurisdiccionalmente. Pero ¿de qué depende el éxito? Primero que la contengamos en la Constitución, después que se la legisle, después que se la reglamente. El éxito también hace a la hermenéutica jurídica, al todo, a la universalidad jurídica, hace también a que la interpreten los jueces con buen criterio y la apliquen, sin que tengamos que hacer un articulado extenso, reglamentario, detallado, que no redundaría en absoluto a la eficiencia o a lograr la eficiencia que se persigue. Respecto a este punto, al estilo, al método que se ha seguido para delinearlo, puede afirmarse que se ha respetado en un todo a lo que viene invocando y propiciando y avalando la doctrina y la jurisprudencia en la materia. En rigor de verdad, nosotros no estamos, siendo sinceros, creando absolutamente nada, sino solamente proponemos la recepción de un extenso y medular doctrinario al respecto. Generado todo esto, obviamente, en la actuación de la justicia ordinaria, en principio o en primera instancia, y de la Corte después. Incorporar esta cláusula es ni más ni menos que darle un lugar distinto, pero no es crear absolutamente nada nuevo. Esto es producto de una larga y fecunda tradición jurídica argentina e internacional. Hablando de la integralidad sistémica de la reforma, también es dable destacar que los principios por sí, estos principios o estas garantías, no servirían absolutamente de nada si nosotros no interpretáramos la norma aisladamente. O sea, lo que nosotros estamos queriendo a través de las normas que incorporen las garantías es darle un marco para que se torne eficaz y posible su aplicación. Así, por eso, necesitamos recurrir a los mismos institutos que hemos ya constituido en norma constitucional, valga la redundancia, en Constitución, que son, por ejemplo, la defensa del orden constitucional y la vida democrática, la defensa del orden constitucional y la vida democrática, la creación del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, y ayer, sin ir más lejos, entre las atribuciones del artículo 67, también hace aquello que ampara y protege el desarrollo, los derechos humanos, la calidad de la vida, el ambiente sano y todo lo demás que tiene que, en consecuencia, legislar a partir de esta nueva Constitución el Parlamento. Entonces, volviendo al tema del articulado, el despacho de mayoría, del articulado sancionado o aprobado en mayoría, podríamos analizarlo diciendo que lo que le caracteriza es la brevedad y la sencillez de su texto, que lo pone al alcance de cualquier persona para lograr interpretarla. Que se ha respetado en cuanto al esquema para la formulación de las garantías, la opinión de la mayoría de la doctrina reconocida en la materia. Que se respeta que en lo que respecta a la acción de amparo, se ha cuidado de corregir los defectos que este instituto arrastraba desde su creación por fuente de derecho judicial y que no supo resolverse con la posterior legislación. Así, por ejemplo, procedía solamente contra actos u omisiones lesivas de autoridades públicas o en los casos de particulares, cabía el lento procedimiento sumarísimo de los códigos procesales, cambiándose ahora su alcance y extensión. Que en la norma proyectada se modifica sustancialmente la dinámica de este remedio procesal,
pues al hablarse de una vía expedita y rápida, se está lanzando el concepto de plazo fijado judicialmente y no por la ley. En otras palabras, debemos caer en el remanido adagio que dice que la justicia lenta no es justicia. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar esa injusticia. Que se refuerza la idea de la acción de amparo como una vía excepcional, oponiéndose a la ordinarización de la medida que algunos intentan implementar. Pero no nos confundamos que al hablar de excepcionalidad, esto no significa lo que significa es que se pueda utilizar en aquellos casos que no haya previsto otro remedio procesal, pero no que signifique un obstáculo para la interposición. Se ha receptado en el mismo la facultad judicial del control de constitucionalidad que el Estado ha vedado por imperio de la legislación vigente a los jueces. Ahora nuestros magistrados tienen las puertas abiertas para declarar inconstitucional aquella norma que sirva de sustento, ya sea a cualquier acto u omisión lesivo a algún derecho. También se ha contemplado en nuestro proyecto la procedencia de esta acción contra cualquier forma de discriminación y como medio de protección de los derechos de incidencia colectiva en general, tales como por ejemplo son el medio ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, expresamente consagrados en esta Constitución, que ya son parte algunos de esta Constitución, legitimando en el caso particular, haciendo un distingo de dos tipos de legitimación: la instituida o personal, que dice a todo habitante, la que se refiere a todo habitante, y también una legitimación especial procesal, cuando habla del defensor del pueblo o las asociaciones que propendan a estos fines. Asimismo, como una rama específica del amparo, nuestra Constitución se pone a la altura de los tiempos que corren al incorporar la garantía del habeas data, como lo viene haciendo ya la legislación, el derecho comparado, las constituciones extranjeras y también varias de las constituciones provinciales argentinas. Acá, con este instituto, el bien jurídico protegido vendría a ser, sin ninguna duda, la intimidad, la privacidad, la honra, la integridad psicofísica o psíquica y física, la integridad familiar, la intimidad familiar, los propios datos de las personas, la reserva del hombre en sus aspectos más íntimos. Ustedes saben que a medida que va avanzando la técnica, la cibernética, el manipular los datos, procesarlos y manejarlos, también se corre mucho más peligro de que estos derechos íntimos o personalísimos puedan ser mucho más violados. Lo que nosotros tenemos que hacer es, por lo tanto, vigorizar y darle fuerza a la legislación a través de la incorporación de este instituto dentro de las garantías previstas en la Constitución. Los antecedentes más modernos: este es un instituto mucho más moderno, ronda el año 1970, nace en Italia con el Estatuto del Trabajador, donde se jerarquizaba la confidencia de los datos. Después también pasa por Alemania, Estados Unidos y en otra legislación comparada. De esta forma se instrumenta, y al respecto, un sistema ágil de acceso a los registros de datos públicos o privados, para verificar la amplitud y el tenor de los mismos, su finalidad y la posibilidad de exigir y lograr su corrección y actualización. En lo que respecta al habeas corpus, se ha incluido las distintas categorías, desde el clásico reparador hasta el correctivo, pasando por el preventivo. También en este tema se prevé la posibilidad de una interposición aún contra actos de particulares y no solamente contra actos del Estado o público. Mantiene su vigencia existiendo estado de sitio y se contempla la desaparición forzada de personas. En definitiva, creo que con esta norma nos podemos sentir todos los argentinos un poco más protegidos y seguros. Como reflexión final, diría que esta norma no serviría de nada y habremos perdido mucho tiempo y, como dicen algunos, mucho dinero de la gente, si no se comienzan por los cambios que deben acompañar a todo proceso de reforma. Estas disposiciones constitucionales serán letra muerta
rápidamente si los señores legisladores no dictan las leyes que corresponden en consecuencia y luego, obviamente, las reglamentan. Estas cláusulas se tendrán como no escritas si los señores jueces no la aplican, si no encuentran un equilibrio entre un criterio severamente restrictivo y una amplitud abusiva. Lo mismo ocurrirá si los ciudadanos no la hacemos valer. Es claro que la respuesta a mi pregunta inicial queda obviamente resuelta. Valía la pena estar en esta convención. Señor presidente, señores constituyentes, nuestra tarea no termina con la jura de la nueva Constitución, sino que recién comienza. Recién la constituyente, bueno, no está, Pertiel decía que a ella lo que le preocupaba era la cultura constitucional, o sea, que se conozcan los derechos que tiene la gente a través de divulgar y hacer conocer nuestra Constitución. Eso ya también era una preocupación del general Perón. Él decía que lograr la paz y la prosperidad de la gente era nuestro íntimo deseo, que hacer una ley, o sea, una Constitución que no deja de ser una ley, si bien es suprema, no deja de ser una ley, que era una tarea fácil. Escribirla no era problema. Estaba todo en hacerla querer, hacerla amar y hacerla respetar. Por eso están nosotros, como decía Teresita, primero hacerla conocer. Obviamente, hacerla amar. Ustedes saben que lo que se ama se respeta. En definitiva, está en todos nosotros hacerla cumplir para que podamos mejorar nuestras vidas en plena libertad. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora convencional.